Bueno, buenos días. Hoy es miércoles 30 de septiembre, ya es el último día de septiembre. Está yendo muy rápido el año. Y bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo ayer. Les recuerdo que lo que vimos ayer fue, empezamos a trabajar con la metodología de solución después de haber visto las partes de un algoritmo. Eh, perdón, las características de un algoritmo. Lo que vimos ayer fueron las partes de un algoritmo. Primero ustedes hicieron un algoritmo no computacional, respetando solamente las características, y posteriormente vimos las partes de un algoritmo, tres partes muy sencillas: entrada, proceso, salida, y en base a eso pues hicieron ustedes un esquemita, ¿no? Esas partes del algoritmo son ya a lo que le estamos llamando metodología de solución. Es parte ya de la metodología de solución, y lo que vamos a ver hoy es seguir con esa metodología de solución viendo los elementos para la construcción de algoritmos. Ya vimos las partes, ya sabemos que en la entrada la palabra reservada va a ser leer. Ya vimos que en el proceso pues se hace por lo general una operación, ya sea aritmética, como en el caso de ayer que vimos la suma de dos números. Aquí se los voy a poner para que lo recuerden. Vimos la suma de dos números. En la entrada pues leímos dos variables. En el proceso se hizo una operación aritmética en donde se utilizaron operadores y se utilizaron las variables también. Dos variables que se leyeron previamente en la entrada, y una variable que surge en el proceso para guardar, en este caso, la sumatoria de las dos variables que se leyeron. Ustedes ya saben qué es leer, ¿no? Es asignar valores a las variables. Y en la salida, la palabra reservada que estamos utilizando en este algoritmo es imprimir, y lo que se está imprimiendo es la suma, que es la variable que guarda el resultado de la sumatoria de los valores, en este caso de A y B, que son las variables que se leyeron en la entrada, ¿no? Y bueno, siguiendo con la metodología de solución, vamos a ver ahora los elementos para la construcción de algoritmos, para posteriormente ya enfocarnos en hacer algunos algoritmos respetando toda esta metodología de solución, desde las características, las partes y estos elementos que sirven para construir algoritmos, que son en total 4, y de esos 4 se derivan algunos otros, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer hoy, lo que van a hacer hoy durante esta primera hora es la actividad 6. Van a hacer un mapa mental de los elementos para la construcción de algoritmos. Van a elaborar este mapa conceptual. Yo les recomiendo primero que pongan atención. Me tardaré, no sé, unos 10 minutos, 15 minutos en explicarles los elementos, y posteriormente les dejaré, como lo hemos estado haciendo, les dejaré el resto de la hora hasta las 7:50 para que elaboren el diagrama, o bueno, en este caso el mapa mental, y lo suban de una vez al Google Classroom. Si tienen alguna duda, pues estoy conectado en Facebook. Desde ahorita ya estoy conectado en Facebook por si tienen alguna duda, aunque yo lo que les recomiendo ahorita es poner total atención a la explicación. Bueno, vamos entonces a ver los elementos para la construcción de algoritmos. Ojo que también esto es material para examen. Les dije que eran 4 y son estos. Dice aquí: parte importante de la metodología de solución son los elementos para poder construir algoritmos. Y esos elementos que vamos a ver son básicamente estos 4. Comandos o palabras reservadas. A esas palabras reservadas también se le llaman comandos, que son órdenes que se le dan, o órdenes que se emiten por medio del algoritmo para hacer algo. Les comentaba yo que en los ejemplos que hemos visto anteriormente ya estamos utilizando algunas palabras reservadas como inicio y fin, que fueron las primeras, y luego vimos leer e imprimir en el ejemplo que vimos ayer, en el ejemplo que les acabo de mostrar hace ratito en el algoritmo para sumar dos números. Se les llama palabras reservadas porque esas palabras están reservadas dentro del algoritmo y no pueden ser utilizadas en ninguna otra parte del algoritmo más que en donde deben de ir. El inicio, pues
al inicio en el número 1, el fin hasta el final, ¿no? En el último paso, leer en la entrada, imprimir en la salida, ¿sí? Entonces se les llama palabras reservadas precisamente por eso, porque están reservadas para utilizarse en el algoritmo solamente en donde deben de ser utilizadas, y no se les puede, no se puede, por ejemplo, llamar a una variable inicio o llamar a una variable imprimir. Eso no se puede hacer. Por eso son reservadas y no se pueden utilizar más que para eso. Otros elementos importantes son los datos. Ahorita vamos a desarrollar más cada uno de estas 4 partes. Otro elemento importante son las variables y las constantes. Ustedes ya saben lo que son, pero como quiera ahorita lo vamos a recordar. Y por último, los operadores aritméticos, relacionales y lógicos. También ustedes ya los conocen, pero los veremos nuevamente, ¿no? Bueno, vamos a ver primero comandos o palabras reservadas. Les decía yo que ya vimos 4, que son las 4 primeras que están viendo aquí: inicio, fin, leer e imprimir. Pero también podemos utilizar las otras 5 que están viendo aquí, que son sí, entonces, si no, mientras y hacer. Hay más, pero nosotros nos vamos a centrar en estas, que son un total de 9 palabras reservadas. Ojo, hay que, pues sí, aprendérselas y saber que son palabras reservadas y que no se pueden utilizar en el algoritmo más que en donde deben de ir. Inicio, fin, ya saben en dónde se utilizan. De hecho, las mismas palabras describen dónde se utiliza, en el inicio y en el fin del algoritmo, ¿no? Y es para cumplir con la característica de que el algoritmo es finito. Leer en la entrada, imprimir en la salida, y las demás, que son sí, entonces, si no, mientras y hacer, se utilizan en los procesos. Más adelante vamos a ver un tema que se llama estructuras de control. Ahí vamos a ver y vamos a darnos cuenta de cómo se utilizan estas palabras reservadas. Es el sí, por ejemplo, el que está abajo de imprimir, es un sí condicional, no es un sí de afirmación. De hecho, ustedes ya están también un poco familiarizados con esa expresión sí condicional, porque si recuerdan, en tercer semestre vimos, cuando estábamos viendo las funciones dentro de la hoja de cálculo en Excel, había una función que se llamaba sí, y que esa función era un sí condicional. No es un sí de afirmar, es un sí de condición. Es decir, que si la condición se cumple, se hace esto, y si no se cumple, se hace esto otro. ¿Sí? Entonces de eso se trata. Y de hecho también la palabra reservada entonces y la palabra reservada si no son parte de esta dinámica que juegan estas palabras reservadas, que todas son condicionales: sí, entonces y si no. Mientras y hacer también tienen que ver con condiciones, pero son condiciones de otro tipo, con una estructura de control que se llama iterativa o repetitiva, ¿sí? Es decir, que mientras se cumple una condición, se va a hacer cierta cosa. Cuando ya no se cumpla, ya no se hace, ¿sí? Entonces, ahorita lo que les pido es que estas 9 palabras reservadas las aprendan, sepan que son palabras reservadas, sepan que son palabras que no se pueden utilizar en ninguna otra parte del algoritmo y que son parte importante de los elementos que sirven para desarrollar y construir algoritmos. Bueno, estas son las palabras reservadas. Vamos ahora a los datos. Los datos ustedes ya saben qué son campos que pueden convertirse en información, son datos o son elementos aislados que por sí solos no representan nada, pero que al procesarse pues se convierten en información y ya nos dicen algo, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les puse ayer, en el de la sumatoria de 2 números, que está aquí, A y B son datos, ¿sí? Suma ya es información, porque suma ya es parte de un proceso, y suma lo que hace es guardar una operación aritmética, ¿sí? Entonces A y B son datos, suma ya es información. Entonces parte importante de para la construcción de los algoritmos pues son los datos, y los datos simples pueden ser de 3 tipos: numéricos, que pueden ser reales o enteros;
lógicos y de carácter, es decir, datos que pueden guardar no necesariamente números, sino que también datos que pueden ser palabras, ¿no? Nombres de personas, direcciones, no sé, cosas que tengan que ver con palabras. Y los numéricos, pues obviamente solamente números, como las variables o los datos que utilizamos en el algoritmo de ayer, A y B. Incluso suma también es una variable numérica, ¿no? Una variable numérica entera. Bueno, ojo porque esto es parte de lo que va a venir en el examen. Luego seguimos con las variables y las constantes. Ustedes ya saben qué son las variables y las constantes. Están ya familiarizados con estos dos conceptos. Y bueno, saben ustedes que son espacios de memoria creados para contener datos que de acuerdo a su naturaleza deseen mantenerse constantes, es decir, que no cambien, que siempre sean iguales o que puedan variar, variables, ¿no? En el caso que vimos ayer utilizamos variables, 3 variables. Esas variables pueden como su nombre lo dice, variar, modificarse, cambiar cada que el algoritmo se ejecute, y en el caso de las constantes no, siempre serán iguales. Un ejemplo muy común de una constante sería, por ejemplo, la constante que todos conocemos, la constante pi, para obtener el área de un círculo, ¿no? Pi sabemos que siempre vale 3.1416 o 3.1415,9 y muchísimos números después del 9, y esa es una constante, nunca cambia, siempre es el mismo valor, ¿no? Entonces, dentro de un algoritmo podemos utilizar constantes, ya sea que a esas constantes se les asigne el valor dentro del algoritmo para que se maneje como una constante, no precisamente el valor del número, sino una constante. Por ejemplo, ya saben que pi tiene un carácter especial que lo identifica, es este carácter que tiene 2 rayitas y arriba como una curvita, ¿no? Puede ser así, o puede ser el número como tal, ¿no? Por ejemplo, para obtener el área de un triángulo, la fórmula es base por altura entre 2, ahí la variable sería el 2, perdón, la constante sería el 2, que es un valor que nunca cambia, y las variables serían la base y la altura, que esas pues pueden variar, ¿no? Pues hay triángulos, muchísimos triángulos de muchísimas medidas y pues pueden variar, ¿no? Pero lo que no va a variar es el número 2, siempre se tendrá que dividir entre 2 la multiplicación de la base por la altura, y de esa forma se podrá obtener el área de un triángulo. Bueno, muy bien, y el último elemento que vamos a ver pues son los operadores. Los operadores que también ustedes ya los conocen. Los operadores que vamos a estar utilizando dentro de los algoritmos que vamos a ver en este bloque 1, que vamos a hacer dentro de este bloque 1, son de 3 tipos: aritméticos, relacionales y lógicos. Y de hecho la actividad 7, la que vamos a hacer en la próxima hora, tiene que ver con una tablita de estos operadores, tanto los aritméticos, los relacionales y lógicos, que vamos a estar utilizando en los algoritmos que vamos a hacer. Y también en la próxima hora, ya para concluir, les voy a pedir en la actividad 8 hacer un algoritmo muy sencillo, muy parecido al primero, al de la sumatoria de 2 números, para que lo hagan, lo suban, veré si lo hacen bien o no lo hacen bien, y bueno, ya el próximo martes estaremos resolviendo ese algoritmo y trabajando sobre algunos otros. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con lo que tenemos que ver para que hagan la actividad 6. Recuerden que es un mapa mental, tienen suficiente tiempo para hacer ese mapa mental, lo pueden hacer en la computadora, lo pueden hacer a mano. Traten ya saben que un mapa mental pues es mucha creatividad, muchos colores, pocas palabras, muchos dibujos, muchas imágenes, muchos gráficos, de tal forma que ustedes lo entiendan y les ayude a comprender esta parte teórica aún.
de los elementos para la construcción de algoritmos. Si tienen alguna duda, estoy conectado en Facebook, ahí me pueden hacer llegar sus dudas de una vez. Yo estoy conectado desde que inician las clases bueno, pues les dejo para que puedan hacer la actividad del mapa mental. Tienen más o menos 25 minutos, media hora para hacerlo, y a las 7:55 regresamos, 7:50, con 5 minutos de prórroga, regresamos para ver lo siguiente que tiene que ver con los operadores y con un algoritmo que van a hacer ustedes. Bueno, los dejo trabajar.